Bueno, pues tras rueda de prensa de Sanidad, escuchamos a Fernando Simón. A día de hoy tenemos una incidencia acumulada de 149 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Son aproximadamente 10 puntos más. El viernes pasado, que teníamos 138 y pico, 139 prácticamente. La evolución es ascendente a nivel nacional, un ascenso muy lento. No es homogéneo en todas las comunidades autónomas. Tenemos ahora mismo 12 comunidades autónomas que tienen una tendencia ascendente significativa, pero con una gran variabilidad, desde comunidades que tienen un incremento significativo, pero muy, muy leve, de menos de medio punto cada día, menos de medio punto porcentual cada día, 0,5, 0,6, 0,7% de incremento diario, mientras que tenemos otras comunidades que han tenido incrementos muy superiores hasta el 7-8% en los últimos días. No son grandes incrementos, no está evolucionando de una forma tan rápida como ha evolucionado en otras epidemias, pero lo cierto es que ahora mismo a nivel nacional estamos en una fase de ascenso. No quiere decir que tengamos que continuar con ella si mantenemos las medidas de control, pero lo más probable, dada la evolución que estamos observando y sabiendo que hace ahora exactamente 8 o 9 días desde el puente de San José, sí que es muy probable que este incremento que estamos observando se mantenga en los próximos días. Ahora mismo viene la Semana Santa, a final de esta semana, y el objetivo sería que el impacto que pudiera tener la movilidad que se produce en este tipo de festividades no tuviera el impacto que hemos observado en festividades previas. Esto depende un poco tanto de las medidas que se están implementando por parte de las comunidades autónomas y por parte del Consejo Interterritorial en su conjunto, que ha establecido una serie de medidas mínimas de control del riesgo importantes, como lo que cada comunidad autónoma, de acuerdo a su situación epidemiológica, ya saben que ahora mismo hay todavía una gran variabilidad en la situación entre las diferentes comunidades, por mucho que haya un incremento de la tendencia generalizado, hay una importante diferencia en la situación epidemiológica de las comunidades y, por lo tanto, al margen de los mínimos que todas las comunidades han acordado implementar durante estas festividades para reducir los riesgos globales, sí que cada comunidad es que tiene la capacidad de ser mucho más restrictiva, mucho más estricta en la aplicación de otras medidas de control que puedan permitir mantenernos en esta situación, digamos, relativamente estable que estamos observando ahora. En todo caso, no sabremos cuál es el impacto de estas medidas de esta Semana Santa hasta por lo menos una semana después. Yo sí que espero que seamos conscientes de que ya hemos pasado 3 olas epidémicas importantes, hemos pasado 3 olas que han generado un número de fallecimientos muy importante, aunque es cierto que ahora mismo nuestra población más vulnerable está mucho más protegida por la vacuna, pero no sería deseable el volver a tener una onda epidémica nueva, aunque esta sea menos importante que las anteriores, porque cada semana que pasa es una semana que ganamos con la vacunación. Por lo tanto, deberíamos ser muy conscientes de esta evolución. Sea como sea, la tendencia, como digo, es ascendente ya en 12 comunidades autónomas. En 4 comunidades autónomas se mantiene todavía una tendencia descendente y en 3 comunidades autónomas, a la espera de lo que podamos observar con los datos en los próximos días, da la sensación que está ahora mismo estabilizado, que al menos las diferencias no son significativas respecto a los días previos. La ocupación de UCIs y de hospitales sigue sin ser todo lo baja que nos gustaría. En UCI seguimos estando casi en un 19%, 18,7% de ocupación. Son cifras mucho más bajas de las que observábamos hace unas semanas, pero siguen siendo cifras altas que tensionan todavía las unidades de críticos en nuestro país. A nivel hospitalario, el descenso es mayor. Tenemos un 6,5% de ocupación por coronavirus en las camas de hospital general, que es mucho mejor de lo que observamos en las semanas previas, pero sigue siendo una cifra alta para una única enfermedad. El resto de los indicadores vienen más o menos a ser estables con lo que observábamos en días previos. Sí que es cierto que los fallecidos en los últimos días se siguen manteniendo en cifras mucho más bajas de lo observado el mes pasado, por ejemplo, y ahora nos estamos manteniendo en cifras de alrededor de 222 en los últimos 7 días, con los datos recibidos a día de hoy. Es decir, estamos en una situación, digamos, ahora mismo de inflexión en la que tanto podemos mantener esa tendencia ascendente que observamos como podría revertirse. Eso está, como digo, en parte en manos un poco de todos, además de lo que hagan las instituciones. Si conseguimos mantener este valle durante unas semanas más,
con el nivel de vacunación que se está consiguiendo en estas últimas semanas, podríamos llegar a tener, si la tenemos, una onda epidémica mucho más suave de la observada en los periodos previos. Y como digo, cada semana que pasa vacunando y cada semana vacunamos más, es tiempo que ganamos para evitar esa cuarta ola o una cuarta ola importante. A nivel internacional, la evolución no es la misma que la nuestra y esto a nosotros nos pone en riesgo. A nivel internacional tenemos en los países vecinos una evolución peor de la que estamos observando en España. El objetivo sería que nosotros pudiéramos salvarnos sin llegar a sufrir la situación que están ahora mismo sufriendo. Tenemos países vecinos, por ejemplo Francia, con unas incidencias en los últimos 14 días por encima de los 600 casos por 100.000 habitantes. En Reino Unido están en la misma línea que estamos en los españoles ahora mismo, todavía descendiendo, pero ya mucho más lentamente que en las semanas previas, con 116 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, en Italia tienen por encima de 500 casos por 100.000. En Alemania ahora mismo están en 227 casos por 100.000. En otros países están incluso por encima de los 500, 600, incluso por encima de los 1.000 en algunos países de Centro Europa. Ahora mismo los únicos dos países que mantienen, de los países más cercanos a nosotros que mantienen esa tendencia descendente, son Reino Unido y Portugal, pero ambos ya con un enlentecimiento muy importante de ese descenso. A nivel global sigue siendo Estados Unidos el país con más casos, 30 millones, ya por encima de los 30 millones de casos y por encima de los 500, del medio millón de fallecidos. Yo creo que en cuanto a los datos podemos dejarlo ahí. Si acaso sí hay un dato interesante de vacunación durante este fin de semana respecto a los datos del pasado viernes, se han incrementado en más de medio millón de personas de nuevas dosis aplicadas. Tenemos ahora mismo ya 7.571.439 dosis administradas. Con la pauta completa de vacunación tenemos ya 2.604.209 personas, lo que implica que tenemos aproximadamente 5 millones de personas que han recibido al menos una dosis. Eso es por encima del 10% de la población que ya ha recibido al menos una dosis de vacuna y, por lo tanto, tiene una protección relativamente importante de entre el 70 y el 80% a la espera de que tengan su segunda dosis aquellos que no la han recibido todavía. Es decir, progresivamente vamos inmunizando a nuestra población, por lo tanto reduciendo los susceptibles y, por lo tanto, poco a poco reduciendo el riesgo de grandes incrementos incrementos muy rápidos en nuestra transmisión. Y desde luego, como todavía estamos vacunando a los grupos más vulnerables, lo que sí que estamos consiguiendo es una reducción del riesgo de fallecer, una reducción de la letalidad que vamos a ir observando en los casos que tengamos. Esperemos que consigamos entre todos mantener esta tendencia relativamente estable, aunque incremente un poco, pero relativamente estable que estamos observando, y que podamos tener la satisfacción de poder conseguir coberturas importantes, inmunidad importante en nuestra población sin haber llegado a sufrir una cuarta ola.